Una de las fantasías más comunes y que nos acompaña durante toda la vida, a diferencia de las que quedan atrás junto con la infancia, es la de tener algún poder, un poder que va más allá de la lógica, ver el futuro, ser invencible o volar. Este simple rasgo de la mente humana que compartimos es inofensivo y sirve como mecanismo de compensación frente a las frustraciones de la vida cotidiana, pero es también una puerta abierta, una puerta que nos lleva a estar dispuestos a creer. Por eso, cuando sabemos de alguien que parece tener efectivamente alguna habilidad que va más allá de lo que sabemos posible, nos fascinamos. Por supuesto, por casualidad o conveniencia, la ciencia siempre llega tarde y la frase no tiene sustento científico. Eso pretende ser el punto final del asunto. Solo que existen casos que parecen ser tan espectaculares que esto no tiene importancia. Lo que dice la ciencia, en la mayoría de los casos, cae derrumbado ante lo que las personas comprueban por sí mismas. Esto parece ser el caso de Bárbara Guerrero, conocida cariñosamente como Pachita, una modesta mujer mexicana que discretamente y sin publicidad conmocionó a todo el continente con sus habilidades paranormales o supranormales. Esta pequeña mujer, que era capaz de materializar tejidos vivos y ahuyentar a la muerte con un cuchillo de cocina, ha fascinado por igual a creyentes y escépticos durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos vivido del siglo XXI, y su historia merece ser contada. Fragmentos de la noche. Los años 60 y 70 fueron años de cambio. El hombre en la luna, la pulseada tensa entre Estados Unidos y Rusia, y su amenaza de un desastre nuclear, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y el surgimiento del New Age, el furor de la literatura latinoamericana. Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo, y los oídos estaban abiertos, atentos a la nueva maravilla que llegará para cambiarlo todo. Y a esos oídos abiertos llegó un rumor, débil al principio, pero que fue creciendo hasta convertirse en la noticia que todos estaban esperando. Comenzó por las calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Lo que se decía era que había una mujer que estaba curando a las personas. Era algo que no sorprendería a nadie, sobre todo en ese momento, y en un país como México, con una gran tradición de chamanismo y medicina popular. Pero lo que se contaba forzaba los límites de la credulidad. La historia no tenía ese halo de misterio, que muchas veces es artificial y se presta a la duda. Las descripciones eran tan directas como increíbles. Esta mujer acostaba a sus pacientes en un catre humilde y las curaba, pero no con verbajes, rezos o amuletos. Simplemente tomaba un cuchillo de cocina, abría el cuerpo de quien había ido a buscar su ayuda y lo arreglaba. No importaba si se trataba de un riñón infectado, un tumor o un cáncer. La mujer sacaba el órgano enfermo y en su lugar colocaba un órgano nuevo. No había detalles ocultos. Según ese rumor que iba creciendo, así era exactamente como ocurría. Pero eso no era todo. Había mucho más. Bárbara Guerrero había nacido en 1900 en el municipio de Parral, en Chihuahua. Era apenas una niña cuando fue abandonada por sus padres. Acabó siendo criada por Charles, un afrodescendiente, de quien según siempre se creyó habría aprendido los secretos de la sanación. Durante la Revolución Mexicana, Pachita estuvo enlistada con las tropas del general Francisco Villa. Luego de eso, simplemente se dedicó a trabajar en los más variados empleos. Subsistía como cualquier persona, de la mejor manera que podía. No fue sino hasta los años 70, cuando de pronto su nombre comenzó a circular entre muecas de incredulidad y exclamaciones de admiración. No se trataba solo de comentarios que buscaban llamar la atención. Los encargados de hacer conocer la historia de Pachita eran las mismas personas que había curado con sus propias manos. Y es importante dejar en claro que a pesar de lo truculento que podía ser su procedimiento, nadie jamás denunció o siquiera mencionó que la enfermedad no hubiera sido curada o que alguien hubiera tenido siquiera una simple infección.
Y otra cosa, Pachita, como ya se le conocía, decía actuar guiada por un espíritu, aunque más que guiada. Bárbara Guerrero decía haber sido elegida por el espíritu para curar a través de ella, pero quien en realidad tenía el poder era el ente inmaterial, que según decía, no era otro que Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, y tenía con él una conexión fraternal. De hecho, se refería a él como hermanito. Las descripciones de las operaciones de Bárbara Guerrero coinciden en lo general, aunque algún detalle podía variar según el caso. Pachita daba una primera cita los días viernes, en un edificio muy conocido de la colonia a la que llamaban la Casa de las Brujas. Estaba ubicado en la esquina de las calles Durango y Río de Janeiro. Allí, como si fuera un consultorio médico normal, interrogaba a los pacientes sobre sus males y otros detalles personales que a primera vista poco tenían que ver. Pero Pachita decía que también eso era necesario. Muchos de quienes acudían a Pachita no sabían que andaba mal en ellos, pero la mujer nunca erraba a su diagnóstico. Cuando todo estaba claro, programaba la siguiente cita, donde se realizaría la operación. Bárbara Guerrero no cobraba prácticamente nada por sus intervenciones, apenas lo mínimo, como para mantener su modesta vivienda y sus necesidades más básicas. Solo les pedía a los pacientes que el día de la operación se presentaran llevando una sábana limpia, 1 litro de alcohol, unos rollos de vendas y algodón. La operación propiamente dicha comenzaba sin preámbulos ni rituales. El paciente se acostaba en el catre y Pachita elegía el lugar del problema y con un cuchillo de cocina, con el mango envuelto en cinta aisladora, realizaba el corte. El paciente no sentía dolor ni molestias. De más está aclarar que la mujer no utilizaba ninguna clase de anestesia. Pachita metía los dedos en la herida y comenzaba a buscar. Luego, utilizando el mismo cuchillo, cortaba el órgano enfermo y lo sacaba del cuerpo. Hasta allí, podía pensarse en alguna clase de ilusión visual, un juego de manos de una estafadora vulgar. Casos así hay muchos, bien documentados. Farsantes de dedos veloces que a último momento sacan vísceras de pollo y las hacen pasar por tumores que acaban de extraer. La diferencia con las intervenciones realizadas por Pachita es que no se limitaba a sacar un presunto órgano del cuerpo, sino que lo reemplazaba con uno nuevo, un órgano sano que aparentemente aparecía de la nada, se materializaba en las manos de la mujer. Y si bien es relativamente sencillo fingir que sacaba algo de una herida con un movimiento rápido y teatral, meter cuidadosamente un órgano entero en una herida abierta deja muy poco margen para un engaño. Una vez que había terminado con el trasplante, colocaba las manos encima de la herida y ésta se cerraba, y no había nada de mágico en esto. La piel no quedaba inmaculada, como en el caso de los falsos médicos brujos haitianos, por ejemplo. Los pacientes de Pachita mostraban heridas, cerradas sí, pero reales. Y no había más que eso. Pachita le ordenaba al recién operado unos días de reposo antes de volver a llevar una vida normal, y milagrosamente, el paciente se curaba. La noticia de los prodigios que realizaba esta mujer en la región de la Ciudad de México se esparció por el continente. En los años 70, el misticismo en Sudamérica vivía su época de esplendor. Salvador Freixedo, Jacobo Greenberg, Zico Javier, Benjamín Solari Parravicini o Pedro Rumaniuk, por mencionar solo a algunos, aparecían en artículos y reportajes habitualmente, y algunos de ellos visitaron a Pachita y contaron su experiencia en libros y declaraciones. Ninguno puso en duda sus poderes, pero quizás el testimonio de más peso sea el del escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, no solo por su habilidad como escritor para plasmar su experiencia, sino porque él mismo se sometió a una de las intervenciones de Pachita y así lo reflejó en su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo. Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, di el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro
Me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta y allí radica el mayor misterio del trabajo de Bárbara Guerrero. La sugestión puede obrar curas milagrosas. Eso es un hecho científicamente comprobado, pero también está comprobado que es imposible que la sugestión funcione el 100% de las veces. Y las curaciones de Pachita sí lo hacían. El nombre de Jacobo Greenberg también sonaba mucho por aquellos años. Greenberg era un psicólogo mexicano que se había especializado en psicofisiología en Nueva York y estaba fascinado por la mente humana y cómo ésta interpretaba la realidad. Pero sus investigaciones iban más allá. No solo se enfocaba en cómo la mente interpreta el mundo físico, sino en cómo el mundo físico es modificado por la mente. Según él, que investigó el caso de Pachita, su capacidad para realizar actos física y científicamente imposibles se debía a su capacidad de interactuar con la realidad como un todo. Esto era la base de lo que llamó la teoría sintérgica. Según esta, los objetos no existen de manera aislada, sino que forman parte de un campo de información total que solo podemos percibir en parte a lo largo del tiempo. De alguna manera, Pachita lograba interactuar con una fracción mucho mayor de ese campo de información que el resto de nosotros, y eso le permitía, por extensión, interactuar con la materia de una manera mucho más compleja y completa. Podía manipularla. Bárbara Guerrero falleció en 1979, 48 horas después de haber perdido la vida. Su cuerpo mantenía la misma temperatura que el de una persona viva, un último misterio que quedó sin resolver. La pérdida de Pachita significó el inicio de una leyenda y una serie de especulaciones que hasta hoy siguen en espera de una explicación. Y aunque es verdad que la popularidad de los místicos en Sudamérica ha decaído en los últimos años, las historias que han perdurado bastan para sostener todo un sistema de creencias que continúa profundamente arraigado. La idea de que si algunos elegidos pueden manipular la naturaleza más allá de la ciencia, despierta una especie de esperanza. La esperanza de poder trascender la materia antes de la muerte, don divino o un afortunado error en la programación de ciertos individuos. Es que algunos pocos han recibido por adelanto habilidades que solo deben ser desbloqueadas cuando pasamos a otro plano de existencia. Una muestra del poder divino para algunos, charlatanería para otros. Lo único cierto es que ver el infinito por el rabillo del ojo puede ser tan fascinante como aterrador, porque si personas como Pachita tienen alguna clase de poder que usaron para el bien, ¿qué sucedería si alguien decidiera hacer precisamente lo contrario? Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.